programa una vez más en esta noche. Estamos de nuevo con el programa podcast. Mi nombre en esta hermosa noche es Abel Antonio Trejo. No me lo he cambiado, solamente que quería hacer algo diferente. Y en esta noche nos acompaña una hermana que tiene un testimonio muy hermoso, hermana. Dios me la bendiga, hermana, si puede en esta noche dar su nombre completo y de dónde es originario, si es americana, si es de donde usted sea, díganos en esta noche, hermana. Dios le bendiga, hermano Abel, pues le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí en su casa. Mi nombre es Daisy de Alemán, soy de un cantón que se llama La Noria y Quilisco, Usulután. Wow, no conozco por ahí, pero algún día vamos a ir por allá. Algún día. Amén. Algún día que cuando me compren el vuelo vamos para allá, amén. Amén. Y estamos en el programa podcast en esta noche. Vamos a hacer una entrevista muy diferente esta noche, creo yo, porque yo sé que usted, he conocido un poquito su testimonio, lo que nos ha contado de lo que ha vivido usted anteriormente. Pero queremos entrar de lleno y ir a la palabra en esta noche, hermana. Si podemos ir en el libro de Gálatas 4, 8 y 9, para poner este programa en las manos del Señor. Y como el programa lo dice, conociendo a Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Amén. Hermana Daisy, la palabra de Dios aquí es muy clara. Yo creo que no tenemos más que explicarles. Está hablando de que como antes servíamos a los dioses por naturaleza, que no son dioses, pero como el ser humano en su deseo de interior de querer servir o de querer adorar a un Dios, adoramos a cualquier cosa. Sí. Y eso que la palabra nos está explicando cuando dice en el 9, más bien cuando Él los conoce a nosotros. ¿Verdad que nos encontró a nosotros? Dice la palabra. Él nos encontró a nosotros. Y a veces si nosotros como seres humanos, porque mi familia viene de ser católico, son católicos. A veces son costumbres. Son costumbres que nuestros padres nos hacen que esas costumbres las vivamos nosotros. Tradiciones de hombre adorando dioses ajenos. A dioses hechos por hombre. Exacto. Y nos metieron a nosotros también en ese círculo diabólico. Exacto. Que para nosotros nos fue muy difícil también salir de ese atolladero donde nos dejaron nuestros padres. De ese nudo, porque correcto. Es un nudo donde si uno se hace para un lado, ¿qué van a decir mis papás? Correcto. Y a veces por no dañar al papá, o sea, es un nudo, es algo bien difícil. Amén. Es algo muy difícil que no se lo deseo a nadie. Porque es estar atado a algo que tu corazón no lo desea, no lo quiere. Sí, porque nuestro interior no realmente desea hacer eso. Yo siempre a veces nos ponemos a hablar con mi esposo y le digo, quizás yo soy la rara o nosotros somos los raros, porque para mí son costumbres. Claro. Son unas costumbres que están allí y que son como cadenas generacionales, que es bien difícil si uno no se somete a Dios, es bien difícil salir de ahí. Por eso, pues, porque como nos traían, en esa atadura, en ese nudo, nos dejaron en ese nudo, hermana. Y veníamos creyendo nosotros que ya leímos la palabra, no me estoy inventando nada yo, hermanos, ¿ves? Sino que dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza. Y nuestros padres nos dejaron en un nudo
que fue tan difícil poder nosotros salir de esa esclavitud que traíamos, pero damos gloria a Dios, hermana Daisy, en esta noche, porque Amén. pudimos romper. Rompimos esas cadenas, rompimos esas ataduras. Esas ataduras fueron rotas para que nuestra próxima generación, mi generación, sea libre. Sea libre. Y yo siempre oro y clamo por la juventud de la iglesia. Cuando yo estoy en los secretos de mi casa, le digo, Señor, que esa juventud, porque escuchamos el testimonio de otras personas, ¿verdad? De que cuando nacieron bajo un hogar cristiano. Qué lindo haber sido tener a sus padres que te instruyen lo bueno. Y le digo a veces, cuando hablamos con mi esposo, le digo yo, qué privilegio tuviste tú. Exacto. Que desde pequeño te criaste en las cosas reales, que Dios, que Él quiere que problemas, nosotros, exacto. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, dice que era imposible que no vinieran problemas a nuestras vidas, aunque con problemas ellos, pero no adoraron a pedazos de palo que no servían para nada. Así es, y por la misericordia de Dios estamos aquí dándole la honra a Él. Amén. Porque por Él estamos aquí. Él nos hizo libres. Él nos ha hecho libres y la vida de un cristiano no es fácil. No. No es fácil porque pasan muchas adversidades, más cuando no naces en el Evangelio. Claro. Porque yo puedo, a mí me criaron en la iglesia católica siendo pequeña. Mi rutina era ir los domingos a misa. Me tenía que ir a poner al coro a cantar, porque eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero siempre salía con un medio dolor de cabeza, ¿no? Pero a veces Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Nos permite salir de un lugar para ir a otro lugar, porque Él sabe que si no te saca del lugar de donde tú estás, tal vez no lo hubiese conocido a Él, claro. Tal vez mi persona ya no estuviera en este mundo. Entonces, porque en mi caso, Dios tuvo que transformar mi vida en muchas maneras. En la manera de que yo era una persona, era joven, ¿no? En mi tiempo era una joven que estudiante, era la hija de papá y de mamá, porque no me puedo quejar, Dios me ha dado unos padres maravillosos y los amo con todo mi amor, claro. Con todo mi corazón, y oro todos los días por la salvación de mis padres. Amén. ¿Verdad? Porque uno que ya conoce lo que en realidad es el Evangelio, uno ora por ellos. Así es. Para que ellos alcancen la salvación. Amén. ¿Verdad? Entonces, Dios permite a veces sacarlos a uno de un lugar para que lo conozcamos más de cerca a Él. Para que nosotros vivamos la gloria de Dios. Amén. Porque no hay nada más bello y hermoso que estar en los caminos de Dios. Así es. Porque mi vida ha sido tan transformada de una manera que no tiene idea. ¿A qué edad se convierte usted al Evangelio entonces? Yo me salí de la familia, de mis padres cuando tenía 18 años. Era una estudiante, cosas de jóvenes. Entonces, les repito a los jóvenes, siempre tienen que poner a Dios primero. Amén. Porque cuando nosotros como jóvenes no ponemos al Señor en primer lugar, fracasamos. Sí. Entonces, lo más bello y hermoso que Dios me ha dado en esta vida es mis padres, el regalo más bello que son mis hijos, mi hogar que me ha dado mi esposo, gracias al Señor. Amén. Han habido muchas cosas. Es bien difícil, como decía mi esposo, tendría que retroceder muchos años atrás, hermano. Usted no quiere que se dé cuenta cuántos años tiene, ¿verdad? Por eso no quiere dar cuando se convirtió. Yo tenía 26 años, entre los 25 y 26 años. A mí, 26, estamos en el 24. A mí, hermano, más o menos tiene 30. A mí nadie me hizo el llamado. ¿Cómo llegó a Jesucristo entonces usted si nadie le hizo el llamado? Fue mi vida de un giro de 90 grados.
después de tenerlo todo, no tener nada. ¿Sí me explico? Yo era... Mi papá es un señor, una persona muy trabajadora, ha sido un hombre que ha luchado por sus hijos, por su hogar, por su familia. A nosotros nunca nos faltó nada. Okay. Rico no era, pero no nos faltaba nada. Okay. Y cuando yo me refiero a decir que mi vida dio un giro de 90 grados, después de tener una comodidad y después no tener nada, okay, es algo bien difícil. Pero a veces Dios le permite a uno pasar por esa escuela. Es como cuando usted va a primer grado y usted cuando llega a una escuela, usted no sabe ni cómo es la A, ni cómo son las vocales. Entonces, claro, así fue mi vida. Mi vida es espiritual. No sé si me... Sí. Entonces, sí. Después de tener tantas comodidades, no tener nada, ¿y ahora qué? La desesperación, la tristeza, el llanto de no saber a dónde ir, a quién acudir. Porque el único que me extendió la mano en esos momentos fue nuestro Padre. Amén. El que conoce de dónde nos ha sacado, porque todo es permitido por Dios, claro. No es porque nosotros querramos. Amén. Porque si tal vez yo hubiese quedado donde estaba, tal vez yo no estuviera acá. Entonces, Él me vino instruyendo poco a poco, y llegué a unas condiciones difíciles en mi vida, que si me pongo a contarle no terminamos hoy en esta noche. Llegamos, ¿qué? A mañana pasado contando. Va a haber un segundo programa, hermanos. Amén. Entonces, me recuerdo que había una iglesia que se llamaba... la iglesia Revelación Divina, así se llama. En El Salvador. En El Salvador, era una iglesia pentecostal. Okay. Y yo escuchaba las bocinas y yo sentía esa cosa aquí en mi corazón. ¿Pero ya había conocido al Señor o todavía no? No lo había conocido. ¿Nunca había escuchado del Evangelio? Nunca había escuchado el Evangelio, solamente de ir a misa. Okay. Entonces, pero... en un momento de desesperación, me fui. Era una joven que usaba pantalones, usaba de todo. Nunca hice nada malo, nunca hice algo que avergonzara a mis padres, nunca. Ajá. Pero llegué y solamente tenía una falda, me recuerdo, hermano. Y llegué sola y allí acepté. Ese mismo día aceptó a Cristo. Sí, porque yo sentí una sed, sentía algo que me faltaba algo. Ajá. Me faltaba algo y yo sola lloraba, pero donde yo vivía. Lloraba y no sabía ni por qué lloraba. Pero yo sentía que si yo llegaba ahí a ese lugar, era porque allí iba a llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón. Pero ¿cómo pudo darse cuenta o sabía en su corazón de que si voy a ese tal lugar? Porque había algo que me decía que tenía que ir, hermano. O sea, el Espíritu Santo ya la venía ministrando. Hermano, si es que sí, porque Dios ha venido haciendo tantas cosas en mi vida, cosas inexplicables que uno no sabe, que si tal vez yo me hubiese criado, no sé qué hubiese pasado. Pero el Espíritu Santo me venía administrando, y yo cuando llegué llorando, como que si me dolía algo. O sea, como que ya el Espíritu Santo la llevó preparada exacto. como para quedar como testimonio. Pero hubo algo, hermano, y yo siempre le digo a cualquiera que la iglesia tiene que ser un hospital para gente enferma. Así es. Que cuando venga alguien triste, que aquí en la iglesia sienta esa alegría. Alegría de entrar a un lugar donde... Si alguien viene con solo que la persona entre a la puerta, ya es un gran paso. Así es. No tenemos por qué juzgarlo a nadie, porque si el Señor, que es el Señor, nos perdona, ¿por qué nosotros vamos a dañar a la persona? Amén. Amén. No somos nadie para hacerlo. Y yo me recuerdo que tenía una falda negra.
con una camiseta blanca. Era la única que tenía. Y me fui. Y me recuerdo que me senté en las últimas bancas de la iglesia. Y llegó la presidenta de dama. Y solamente llegó a bajarme la falda. En vez de recibirme, ¿verdad? Claro. Como debe de ser. Porque cuando nosotros recibimos a alguien, tenemos que recibirlo con amor, con regocijo. Claro. Y darle lo mejor de nosotros. Amén. Me dijo, niña, aquí no vas a venir así. Y me hizo la falda hacia abajo. Me dolió porque yo necesitaba que alguien me abrazara. Que alguien me dijera, todo va a estar bien. ¿Cómo, hermana Daisy, cómo marca ese abrazo cuando viene del corazón de la persona al que está necesitado? Como dice usted, deberíamos de tener esa amabilidad. Nosotros que conocemos ya, que según dice la palabra, ¿verdad? Que ya conocemos de ese Dios, nosotros daríamos ese abrazo sincero, sin ningún perjuicio. Así es. Pero a veces nosotros servimos más de tropiezo que de bendición para aquella persona porque yo no sé cómo entró, Sí, cómo vino. Exacto, porque el único que conoce es Dios. Exacto. Entonces, y me pongo a pensar y digo yo, si alguien va así triste, escuchando una palabra de aliento que sea que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que recibirlo bien. Amén. Y en mi caso no fue así. Me recuerdo que me dijo que yo no tenía por qué ir así porque usted sabe, iba a la iglesia y a la iglesia usted tiene que ir normal, pues. Pero yo cómo iba a ser si solo una falda tenía, hermano. No, y hermana, y no sabía pero realmente cómo se viste. Dios habla y pelea por uno. Claro, hermano. claro. Y Dios fue tan bueno, pero tan bueno conmigo que poco a poco me iba dando. Y fue algo bien extraño porque me recuerdo que estaban en los tiempos del aniversario de la iglesia, así, allá hacen una vigilia grandes, que hacen tamales, que hacen de todo. Y me recuerdo que hubo una administración bien bonita. Y yo siempre me quedaba en la parte de atrás. Porque como yo ahí como pollito comprado, usted sabe, todo te ven como un bicho raro. Como quien dice, y si ya sabes de dónde es, y mira aquí, vea, algo claro, bien. Claro. Pero Dios me habló y yo sentía la necesidad que alguien me dijera algo. Y utilizó a una anciana, el Señor. Me habló por medio de una anciana y me dijo tantas palabras tan bellas, tan bonitas, que yo las deseaba que una persona que me conociera me las dijera. Claro. Y el Señor utilizó a alguien que no me conocía. Y la persona que me fue a bajar la falda estaba mal con el Señor. Y el Señor se encargó de bajarla de donde estaba. Wow. O sea, Dios para mí es todo. El enemigo a mí me ha querido matar por muchas ocasiones. Sí, fíjese, hermana. Fíjese cómo usted está esto, ¿verdad? Estamos en el programa Conociendo a Jesús, pero fíjese cómo Dios nos permite pasar por dificultades muchas veces para que aprendamos nosotros y no seamos como las que nos atendieron a nosotros. Así sino verá que ahora ya usted sabe que cuando viene una persona por primera vez, yo no la conozco, si es cristiana o no es cristiana, ahora usted se recuerda cómo yo debo de tratarla. No porque me enseñó el pastor, no porque me está regañando, porque nada, sino porque usted lo siente en su corazón y aprendió la lección de tal persona como lo hizo. So, ahora Dios quiere usarnos, por esa precisamente pasamos dificultades muchas veces, hermana Daisy. Yo pienso de esta manera, que es para que nosotros seamos de bendición para otros. No de tropiezo. No de tropiezo, que digan, oye, yo hoy no voy a decir chaparrito porque aquí estoy grande en esta silla, pero que cuando digan allá, oye, Abel me atendió, aquel muchacho me atendió bien, aquel señor viejito, lo que sea, me atendieron tan bien como hasta la fecha de hoy. Usted se recuerda de eso malo. Sí. Pero que si hubiera sido que la hubieran recibido como usted quería,
es posible que quizás usted no hubiera aprendido lo que Dios quería que nos aprendiera. Yo lo tomo, hermano, como una escuela. Exacto. Que Dios nos hace pasar por una escuela para ver si nosotros pasamos el primer grado, segundo Amén. grado y coronarnos en el bachillerato. Ajá. Entonces, y Dios así ha venido tratando. ¿Cómo lo conocí? Así lo he conocido. Lo he conocido de esa manera. Y a veces Él permite para que uno lo conozca más y a depender de Él. Claro. Porque desde que yo salí del seno de mis padres, yo he vivido por la misericordia de Dios. Y no hay nada más bello y hermoso que vivir por fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Entonces, yo siempre le digo a mi hijo, tú siempre que vayas a hacer algo, siempre tienes que poner a Dios primero. Amén. Porque con Él lo tenemos todo. Él me dio la universidad. ¿Cómo no voy a estar agradecida? Así es. Él me ha dado un hogar. ¿Cómo no voy a estar agradecida? La vida. Él me trajo a este lugar. Ajá. Y Él sabía el propósito por qué vine a este lugar. Amén. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no? ¿Hay algún evento en su vida que la marcó, hermana, de lo que Dios ha hecho en su vida? Hay muchos Cuéntenos eventos. cuéntenos que le ha marcado a usted lo que Dios ha hecho, porque Dios nunca hace malas cosas. No, hermano, Dios es perfecto. Amén. Él es perfecto y Él nunca deja ¿A nada a dónde usted medias. puede contarme, aquí yo vi la mano de Dios en tal situación, en esto? En toda mi vida la he visto. Cuénteme una. O cuéntenos uno, porque queremos. Le voy a contar una. Cuando yo estaba en El Salvador fue como no me recuerdo mucho el año. Yo tuve un accidente. Un vehículo me arrastró. Un largo trayecto. Quedé desfigurada de mi cara. Perdí mis dientes. El hueso cigomático de mi cara quedó reventado. Okay. Tengo unas operaciones en la parte de atrás de acá, de acá. La parte de atrás de mi tobillo también me hicieron cirugía. Sí, y dijo el ortopeda que yo no iba, habían posibilidades que yo no iba a poder caminar. Pero yo me pongo hasta tacones. Y la gloria y la honra se la debo al Señor. Amén. Mi cara quedó desfigurada. Hubo una noticia muy sonada, fue para un 6 de agosto. Pasé mucho tiempo incapacitada. Andaba con cuello ortopédico porque no podía ver ni a este lado ni al otro lado. Wow. Y así tenía que ir a trabajar. Y sin dientes. Y de cajera, imagínense. Allí todavía de vanidosa. Entonces, todas esas cositas, el Señor permite que uno pase para que deje esas cosas. Entonces, y estoy acá por la misericordia de Dios. Y eso me ha marcado a mí. Y ha marcado a mis hijos. Amén. Porque ellos han pasado por diferentes enfermedades y el Señor me los ha sanado. Okay. No ha sido el hombre, ha sido Dios. Así es. Entonces, y eso es lo que más me ha marcado. Y si usted se fija, mi cara iba a quedar desfigurada, según el maxilofacial. Ajá. Dijo que mi cara, porque mi cabeza quedó como una pelota de juego americano, así, bien fea. Okay. Toda esta parte de acá se me hacía para acá. Y yo solamente veía que llegaban a verme y lloraban, porque ya se imaginará cómo ¿Usted no le habían dicho todavía cómo estaba su físico? Yo solo sentía los dolores. Ajá. Y me confundían porque en ese entonces hubo un accidente donde murieron todos esos cristianos que iban en un bus, se fueron a un abismo y no hubo sobrevivientes. Hubieron sobrevivientes, pero luego murieron. Y estábamos en la misma sala del Hospital Militar de San Miguel, me recuerdo. Y la mayoría pensaba que yo era sobreviviente de ese accidente. El otro accidente. Pero en el mismo momento que me atropellaron a mí, ese mismo momento ese bus se fue en un abismo. Entonces, eso es lo que
una de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Aparte de que me dio el estudio, fui a la universidad y fui por la misericordia de Dios. No fui porque tenía dinero, no fui porque alguien me ayudara, sino que porque Dios es bueno. Y Dios me venía preparando, porque en ese entonces me recuerdo que saqué la universidad y hice mi servicio social, y mi sueño era trabajar en un hospital con plaza de gobierno. Pero como mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, yo me recuerdo que anduve por todos los hospitales casi, andaba en las regionales dejando currículum. A todas les salía plaza menos a mí. Yo lloraba. No le reclamaba al Señor, pero le decía, Señor, si tú me has dado ¿qué quieres entonces que yo haga? Porque hermana Daisy, perdón, pare ahí el testimonio un poquito. Si ustedes han podido ver los demás programas atrás, yo he podido captar estas cosas. No sé si ustedes, hermanos que están viendo el programa o van a ver el programa, es que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén, amén. Pero sabe que el diablo lo quiere troncar, ese propósito de Dios. Todos los que hemos entrevistado en los programas anteriores cuentan cómo Dios los ha guardado para tenerlos hoy en día y testificar de cómo Dios los ha guardado. Pero Satanás no se queda con esa. Satanás sigue. Él siempre le va a poner trabas a usted. Trabas y trabas. A matarlo. A matarlo, porque el deseo de Satanás, hermano, es destruirnos. Satanás no quiere que estemos hablando de nuestro Señor Jesucristo aquí. Ni contar las maravillas. Ni contar las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Él quisiera que no hubiéramos venido a grabar este programa. Él quisiera que por ahí hubiéramos tenido un accidente y nos hubiera matado ahí en la calle. Pero como el que manda, el Rey de Reyes, el que nos llamó, es el que nos quiere tener aquí adorándole, no importa lo que Satanás quiera hacer contra nosotros. Así es. Porque dice nuestro Dios que Él nos va a guardar en el hueco de su mano. Y si estamos en sus manos, nadie, cuando dice nadie podrá apartarnos, a sacarnos de ahí. Haga lo que haga Satanás, no nos puede apartar de Dios. Así es. Entonces, ¿qué he visto yo? Que Satanás ha venido detrás de cada uno de nosotros porque Él no quiere que le demos la gloria a Dios. No quiere que sigamos confiando en que Él es nuestro Dios, en que Él es nuestro Salvador, sino cortarnos la vida para que no sigamos testificando de las grandezas que Dios hace con nosotros. Siga, hermano, con su testimonio. Sí, entonces, y decía yo, pero si Él me dio una sabiduría, hermano, que yo no necesitaba estudiar para sacarme buenas notas. Cuando hacía parciales, no estudiaba, no tenía tiempo porque como tenía que hacer muchas cosas. Entonces, y nos graduamos, gracias a Dios, hice mi servicio social en un hospital. Gracias a Dios salí muy bien. Y todas encontraban trabajo y yo no. Y eso me ponía triste. Claro. Porque si el Señor me dio eso, decía, sí, Señor, si tú me has dado esto, y la mayoría decían que ya estaba vieja, que vos para qué vas a ir, o sea, el enemigo trataba la manera de hacerme sentir Exacto. mal. Entonces, pero yo no hacía caso a eso porque yo le creía al que es mi Padre por excelencia. Amén. Y cierta vez me recuerdo que me llamó mi prima, que es licenciada en enfermería, trabaja en el Seguro Social. Y me dice, fíjate que necesitan una enfermera para que vayan a cuidar a una señora que ya está muriendo. Ay, dije yo, pero ¿y si se muere en mis manos? Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Pero como yo tenía la necesidad de trabajar, me dijo, vente a la entrevista. ¿Y a dónde es? Le pregunté.
Me dio la dirección y todo, ok, voy a llegar y fui. Desde que llegué, sí, me aceptaron. Hermano, cuando yo fui a ver a esa, se llamaba, porque ella ya murió, era de apellido Mejía, eran unos esposos, ya estaban ancianos, que la hija vive en Florida. Me hice famosa en Florida, les cuento, desde El Salvador. Entonces, la señora le dio fibrosis quística. Ella le entraron agua a los pulmones y se inflamó toda. Y a ella se bañaba, se le hacía todo en su cuarto, en su cama, porque ella no podía levantarse. Entonces, y la señora estaba como un arbolito de Navidad, guías por todos lados. Y habían máquinas, hermanos, que yo no sabía ni cómo funcionaban. De venir de un hospital de intermedia a llegar a un lugar donde hay cosas. Es como que yo venga de El Salvador y me quiera venir a meter a trabajar a un hospital acá. Yo no voy a saber cómo funcionan las cosas acá. Claro. Porque es algo muy diferente. Dije yo, me asusté. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? Esta señora se me va a morir. No me tocó de otra que orar. Sí, esa era mi arma. Orar. Porque en ver a la anciana y con oxígeno permanente, me dolía a mí. Y yo quería que estuviera bien. Como que el Señor ponía ese dolor en mí. Como quien dice, ora por ella para que se sane. Y sucedían unas cosas muy inexplicables que yo no sabía, no entendía por qué sucedían. A la semana de haber estado con ella, se sanó. Pero no fui yo, fue el Señor. Claro. Ella caminó, se levantó de la cama. Salíamos a caminar, tenía un corredor y salíamos con la andadera. Ella se levantó y yo seguía insistiendo, queriendo conseguir trabajo en un hospital. Porque mi sueño era trabajar en un hospital. Claro. Cierta vez, ese día, fui donde una hermana de la iglesia y oramos. Y me dijo que yo no estaba para trabajar en un hospital, que yo iba a estar donde iba a estar la necesidad. Y yo lloraba porque en mí había algo que, pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué yo? Si yo no sé nada. Si no merezco nada. Y surgieron muchas críticas. Muchas críticas. Críticas que lo hieren a uno. Claro. Cosas que a veces a uno lo tratan lo tratan como que si fuera así, con toda la palabra, brujo, hechicero y de todo. Y eso duele. Amén. Duele en el corazón. Entonces, gracias al Señor, la señora se fue recuperando y ya no me tocaba estar ahí. Porque el Señor así me había dicho, que yo iba a estar donde iba a estar la necesidad, no donde yo quisiera. Okay. Y así fue. Me fui para el lugar donde estaba y luego me llamaron por teléfono que había otra persona que estaba bien enferma, que necesitaba un cuidado de una enfermera personal. Ella se llamaba Gloria Miranda, de El Salvador, una señora muy adinerada. Y llegué, ya solamente eran los huesitos de ella. Y ¿qué le puedo decir? El Señor la levantó. También. Y yo llegaba, pero cuando yo veía todo, los árboles, todas las máquinas que tenían, porque son personas que tienen las máquinas, que ahí tienen todo, su enfermera, los médicos la llegan a ver ahí. Y uno está ahí permanentemente las 24 horas del día. Y son máquinas que uno no sabe ni cómo funcionan. Pero Dios ahí quería manifestarse. Entonces, si nosotros dejamos que Dios se manifieste, nosotros no vamos a hacer nada. Quien hace todo es el Espíritu Santo. Solamente nosotros tenemos que ser obedientes, dejarse ser usados por el Espíritu Santo. Se fija, hermana Daisy,
usted está contando su testimonio, pero yo estoy meditando también lo que usted está hablando. ¿Se da cuenta por qué razón Satanás la quiere destruir? Y no se cansa, hermano. Y no se cansa. Pero yo me aferro a una promesa que Él nos ha dado, que creo que está en Éxodo 16, 26, creo. Ajá. Creo, y le han dado buscando acá, que dice que, no sé si es 16 o 26, donde dice que si nosotros cumplimos sus estatutos, que ninguna plaga, dice, ninguna enfermedad que mandó a Egipto nos va a alcanzar a nosotros. 16, 28. Yo creo que no sé si es Éxodo, creo que está en el libro de Éxodo, pero no le sé decir exactamente. No sé si es 16, 26 o 15, no, 15, 26. 15, 26. 15, 26, quiero ver si no me equivoco. Yo me aferro a eso siempre, hermano, porque no ha sido la primera vez. Amén. Y no tenemos que mire, hermana, en este mundo vamos a tener aflicciones. Sí. Pero la palabra de Dios es tan clara, dice, confiad en mí, que yo he vencido. Y en ese Dios que nosotros hemos creído, en ese Dios seguimos creyendo. 16, 20. No sé si es Éxodo, pero algo así, Vaya, sí. no me recuerdo muy bien. Entonces, y ya la señora ya quería que me quedara con ella ahí, siguiendo con el testimonio. Y me quedé por mucho tiempo con ella. Yo vivía con ella ahí. Y ahí tenía tiempo de orar, de hacer vigilia yo sola. Y a veces ayunaba. Ayunaba porque no me quedaba, o sea, iba a la iglesia cuando tenía mis días libres. Uh-huh. Tenía mis días libres, pero no era libre por completo. Porque cuando yo iba a la iglesia, si no decían que iba a hacer algo malo, ¿no? Decían que a vender mi cuerpo iba. Cuando yo me iba a trabajar, donde el Señor le era grato que yo estuviera ahí porque a Él le placía y el por qué, los motivos. Claro. Decían que yo vendiendo mi cuerpo andaba. Eso dolía aquí en mi corazón. Gracias al Señor, en mi corazón no hay nada. No hay resentimiento, no hay nada. Porque dice que sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque Amén. De él emana la vida. Entonces, y yo siempre he cuidado mi corazón. En una ocasión teníamos un ayuno con otras hermanas. Había venido allá se les dice, vienen de otro lugar a predicar, evangelista. Ajá. Me fueron a sacar. Yo cuando salía a veces me quitaba porque ahí usábamos mantelín. Okay. Y la escondía. Cuando estaba donde mis papás, tenía que mentir para salir, para ir a la iglesia. Y decía yo, algún día voy a ser libre. Algún día voy a ser libre. Y ahora soy libre. Gloria a Dios. Y me gozo porque hoy lo adoro. Y no tengo límites. Y todos los días me visita en mi hogar. Wow. Y el día que no me visita, lo busco, lo leo. Porque son unos momentos bien difíciles que he pasado. Y me gozo porque Él está siempre conmigo. Amén. Y ¿qué le puedo decir? Que yo sin Él no soy nada. Así es. Mi hogar sin el Espíritu Santo no es nada. No somos nada, sí. No somos nada. Porque nosotros ante Él no somos nada. Él es el que nos da todo. Sí, amén. Somos como metal que resuena, dice. Solo hacemos bulla, pero no está. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser obediente y buscarlo sin cesar. Amén. Y tener esa fe que a Él algún día, independientemente de los problemas, independientemente de las adversidades, independientemente de las enfermedades, si nosotros nos aferramos a Él, Él nos va a sacar adelante. Y yo decía, algún día voy a ser libre para adorarlo en todo tiempo, porque cuando yo llegaba de mis días libres, lo que no terminé de contarle, ya me pasé, hermano, perdón, que
le agradé tanto a esta persona, a esta señora, que quería que me quedara con ella. Y trabajé mucho tiempo con ella. Al tiempo que viajaba con ella, salíamos fuera del país. Y donde ella andaba, yo andaba con ella. Yo era sus manos, sus pies, era todo para ella. Pero yo estaba ahí mientras Dios permitió que yo estuviera ahí. Y yo no hacía nada sin que Dios me confirmara las cosas. O que me dijera qué hacer, o yo tenía que sentirlo en mi corazón. Claro. Entonces, y así pasé mucho tiempo con ella. Y me llegó a tener un gran amor que permitía que cuando mi hijo se me enfermaba, me lo llevaba para donde ella. Amílcar ahí pasó varias semanas conmigo. Y fue algo muy bello, muy hermoso, y todo se lo debo a Dios. Y estoy aquí en este lugar por la misericordia de Dios también. Así es que Él es tan bueno, hermano. Y lo único que, como usted dice, tenemos que ser obedientes, hermano. Saber escuchar, saber obedecer a lo que Él pide. Cuando el Espíritu Santo pide, a veces nosotros nos hacemos... A veces, hermano, uno es rebelde. Rebelde. Porque a veces el Señor quiere que uno haga las cosas y uno se queda ahí. Y a veces uno le dice, Señor, mejor manda a otro. ¿Es cierto? Por miedo, hermano. Entonces, ahora ya no me interesa lo que pueden pensar. Pueden decir ahora, si dicen que estoy loca, pues que digan que estoy loca, pero no me interesa. Pero ¿cuánto tiempo tardó para que entendiéramos eso? Porque también a todos nos pasa, ¿no? Que cuando recién uno entra a los caminos del Señor, lo dañan. Lo dañan, hermano, y a veces las personas que uno más ama. Exactamente. Porque me recuerdo que para ese entonces hubo cierto problema y me dijeron que yo del accidente que había tenido, del que le conté, había quedado loca. Ajá. Cuando ya se dieron cuenta mi familia de que yo iba a la iglesia, decían que yo andaba como quisiera loca con una cosa blanca en la cabeza. Y yo era feliz, hermano. Yo era feliz. Lo que la gente no conoce, no entiende exactamente lo que y Dios es tan bueno que a veces cuando yo salía de mis días libres y me tocaba que lavar mi uniforme, ¿verdad? Me tocaba que lavar porque ya se usan bateas, uno lava a mano. Claro. Y la batea donde estaba, el lavadero donde se lavaba la ropa, pasaba una calle. Entonces yo llegaba a veces los sábados en la mañana, ya al mediodía yo estaba lavando mi uniforme porque ya el domingo o el lunes yo me iba a trabajar. Ajá. Entonces, y Dios le bendiga, hermana. Decía yo, ¿y esta señora de dónde me conoce? Porque decía yo, pero ¿y cómo sabe que yo voy a la iglesia? Y voy, pero yo me voy a escondidas de mi mamá. Yo le decía, mamá, voy a dejar al niño a la escuela. Y me iba a dejar a Amílcar a la escuela, pero yo me iba para la iglesia. Y cuando llegaba donde mi mamá, llegaba como si nada. Pero había algo que yo no me sentía libre. Habían las vigilias y me acostaba en una hamaca debajo de un palo de mango. Yo acostada y Amílcar al lado, y yo lloraba, porque yo quería estar ahí. Deseaba estar allá adorando. Y no iba porque como mis papás eran mis papás y tenía que obedecer a mis papás. Porque no los quería hacer sentir mal. Claro, pues. Porque son mis padres, ¿verdad? Entonces, porque así nos criaron. No, es que así es lo correcto, pues, porque no podía irse en rebeldía de su casa y decir que pero me dolía, ya cuando ya llegaba a trabajar, ya llegaba a ayunar. Sí, pero eso lo vio Dios. Sí. Todo lo que usted anhelaba, servir a Dios. O sea, realmente, hermana Daisy, usted dio testimonio de que lo que usted iba a hacer, dice la palabra de Dios, no me acuerdo el versículo bien, pero que dice así, que Él nos va a recompensar en público lo que nosotros hacemos en secreto, como le decían a usted que usted a vagancia iba. Sí. Pero usted sabía que era mentira. Absoluta, me decían. Pues vos sos una gran absoluta. Ok, pero entonces llegó el tiempo que vieron lo que realmente usted practicaba. Pero también... Dios le permitió que vieran lo que realmente usted vivía, no lo que el mundo. Porque el mundo, hermana, cuando nosotros lo convertimos al Señor,
el mundo hay dos cosas que quiere ver en nuestras vidas. Una, cuando caes, ¿verdad? Sí, Y la otra, ¿por qué estás prosperado? sí, Son las dos cosas que ellos quieren ver en nosotros. Más toda es verte tirado. sí. Que entró, que se convirtió al Señor y después verte tirado. Entonces, para criticarte de nuevo y acusarnos, como decía la palabra de Dios el domingo, cuando predicaba el pastor aquí, para el mundo somos locos. Sí, eso es cierto. Para el mundo no entra esta cosa de servir a Dios, porque están viviendo, como dijo en Gálatas, Sí. sirviendo a dioses Ay, por naturaleza, hechos por hombre, y no entienden lo espiritual. Entonces, en su torpeza, piensan que están adorando al Dios de verdad y nos hacen la guerra a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya salimos y les decimos la verdad de la verdad. sí, así. La verdad es Cristo. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, para ellos esa es locura. Y los fariseos, no, por eso mataron a Jesucristo, pues, Sí, claro. porque les decía la verdad. El fariseo así está hoy en estos días, es el fariseo que de estos tiempos, Sí. que se nos hace la guerra para que nosotros desistamos de adorar a ese Dios que hemos conocido o que Él los conoció, según dice allí Gálatas, Sí. ¿verdad? Porque Amén. nosotros no queríamos nada tampoco con Dios. No, y tenemos que, o sea, a veces cuando nosotros estamos de rebelde y no queremos entender, a la buena o a la mala. Exactamente. Por eso cuando yo oro y le digo, Señor, ten misericordia por esos jóvenes, ten misericordia por tal familia, ten misericordia. Porque, hermana, la oración tiene mucho poder. La oración tiene que ser como cuando usted se va a trabajar y se baña. Ajá. Tiene que hacerlo así. Voy a contar un testimonio. Teníamos un pastor nosotros antes que hacíamos vigilia y casi la mayoría de vigilias que hacíamos con ellos oraban diciendo el pastor, Señor, mira Julano, si no quiere a buena, tráelo a chicotazo, Señor. Y no cree que se cumplía la palabra. Es que, hermano, bueno, en mi manera de pensar, Dios no va a responder a la necesidad de nosotros. No. Dios va a responder a la oración suya. Porque la oración tiene que ser una necesidad para nosotros. Ajá. Así como me recuerdo que di una predicación en la célula familiar y les pregunté a los hermanos que a quién se le había olvidado comer el día anterior. A nadie se le olvidó. Nadie. Entonces así tiene que ser la oración Así para tiene que nosotros. la oración. No se nos tiene que olvidar. Exacto. Así como desayunamos, así como almorzamos, así como cenamos, así como nos bañamos, así tiene que ser la oración diaria para nosotros. Por eso, pero que como esto es espiritual, la oración, si usted ve a la gente, los fariseos dicen que oran 3 veces al día. Vaya a ver los musulmanes. Y tiene que tener fe también. No, pero en la oración tiene que ser la fe. Exacto. Para los hijos de Dios. Los cristianos vamos con oración y fe. Porque a veces se ora, pero usted ora por orar, por orar, no normal. Así como dicen en El Salvador, así A los pasajeros. a lo pasajero. Ajá. Ajá, pero no. Estamos en el programa Conociendo a Jesús, hermano. Y le voy a contar algo más extra que les quiero contar. Estamos en la enseñanza de los miércoles y pues se toca fuerte lo que tratamos de explicar, ¿no? Y hablamos de que a veces nosotros no obedecemos a Dios lo que nos está mandando Dios a hacer. Y en la enseñanza dice, y muchos hablan lenguas, pero no obedeces a Dios. Entonces, obedeces a Dios. Hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo, que no era malo, ¿verdad? No, claro. Que era bueno. Pero que él dice que mejor anhelara que pidiéramos profetizar. Pero hablamos en el tema de que muchas veces nosotros no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y tenemos los dones de Dios en nuestras vidas, pero no nos ponemos en práctica.
¿Y cómo usted va a conocer el don que trae si usted no ora? Tiene que orar. Tiene que orar para conocer el don. Y entonces, cuando usted ya conoce que tiene su don, como usted lo dijo en su testimonio, Dios no la quería trabajando encerrada, la quería a donde está la necesidad. Pero usted no quería andar donde está la necesidad. ¿Ya? O sea, es algo, hermano, inexplicable, que usted no entiende. Cuando uno está tierno en el Evangelio, suceden muchas cosas inexplicables que usted no sabe. Más si usted o sea... Pero hermana Daisy, permítame que la interrumpa. Es que mire, es que yo ya soy viejo en el Evangelio, pero a mí me gustaría volver a ese tiempo. Porque en ese tiempo hacíamos caso a lo que el Espíritu Santo decía. Y vamos creciendo, creyendo nosotros que vamos conociendo más y nos vamos haciendo más cuerudos. Sí. En el Espíritu Santo, en lo espiritual. Necesitamos, hermano. Y cuando Dios habla, hermana Daisy, es que Dios hace lo inesperado de nosotros. Es que es algo inexplicable que cuando el Espíritu Santo, es que hay dos cosas. El Espíritu Santo no es emocionalista. No, pues. Pero habemos personas que actuamos por emoción. No es lo mismo la emoción que el Espíritu Santo. No. Porque si yo voy a hacer algo, no lo voy a hacer porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo quiere que lo haga. Amén. Entonces, y esa debe ser nuestra oración. Porque yo no voy a hacer algo que el Espíritu Santo no quiere. Yo me puedo sentar ahí y puede estar el enfermo a mi lado, pero si no me corresponde a mí, yo no voy a hacer algo por emoción. Claro. Lo voy a hacer porque el Espíritu Santo lo empuja. Es más, yo ni voy a sentir cuando lo vaya a hacer. Ajá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Orando. Buscándolo más de cerca. Por eso es que, y ahora nos damos cuenta, hermano, por qué es que Satanás nos viene atacando y estorbando la salud. Uy, sí. Nosotros tenemos que estar, hermano, 100% seguros de que Satanás nos quiere destruir. Te mete una enfermedad, claro, permitido por Dios, pero salir de una y entra otra, y viene otra. Pero a veces el enemigo nos quiere meter a nuestra mente que son pruebas, y no son pruebas, porque tal vez Dios lo puede permitir, pero el enemigo siempre, si tienes una enfermedad, te dice, es que es una prueba. Le dicen a uno. Dice uno, ¿verdad? Ajá, dice uno. Es prueba. Pero la Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie. No. Entonces no es Dios tentándonos. No. Es el enemigo. Es el enemigo, Satanás, haciéndote creer en nuestras mentes. Que es una prueba. Que es una prueba. Y es el enemigo que te está atacando. Para que nosotros digamos, hombre, le dijo la mujer de Job, y aún así quiere servir a Dios. Quiere servir a tu Dios. ¿Ah? Mira cómo te tiene, todo desgraciado, todo destruido, y aún no, hombre, dile, eso es lo que quería Satanás, que Job dijera esas palabras que él estaba dictándosela a la esposa de Job, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, hermana Daisy, si hay algunas últimas palabras que quiera decirnos en esta noche. Pues, gracias para motivar a las mujeres. Bueno, para motivar a las mujeres hay que seguir orando. Y a los esposos, ¿qué les dijera? Tener paciencia. Bueno, a las esposas, lo que le puedo decir es que confiemos en el Señor. Y a las esposas que sus esposos no están en los caminos del Señor, que sepan esperar. Que todo tiene su tiempo y su momento. Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Y a veces nosotros queremos que nuestros esposos lleguen a los caminos del Señor y queremos que lo hagan al tiempo de nosotros y no es cuando nosotros querramos. Me recuerdo que estábamos en una semana de ayuno en la iglesia, empezamos en enero. Y yo puse esa petición.
desde muy antes. Y le dije yo, por fe, sé que mi esposo va a reconciliar. No fue mi tiempo, pero fue el tiempo de Dios. Claro. Él nunca llega tarde. Nunca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como esposa? No ser, porque a veces nosotras les damos la guerra a los esposos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Amén. ¿Qué les puedo decir? Que no seamos necios. Que dejemos que el Espíritu Santo trabaje. Amén. Y cuando el Espíritu Santo trabaja, créame que hace maravillas. Y Se lo digo hace por bien. experiencia. Amén. Hace maravillas y yo me regocijo en eso. Amén. Entonces, si su esposo no quiere venir a la iglesia, ahí déjelo. Ore. Ahí déjelo, usted siga orando. No se canse de orar por su esposo. Porque si Dios se lo ha dado, Dios se lo va a cambiar. Claro. Si Dios se lo ha dado, Él se lo va a transformar. Amén. Como lo hizo con mi esposo. Y le digo que lo ha transformado y lo va a seguir transformando. Y le digo, Señor, devuélvele todo lo que le robaron. Y lo va a usar, hermana, mucho. Y el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que le digo, Espíritu Santo, tú habitas con nosotros. Amén. Tú eres parte de nuestra familia, tú eres parte de nuestro hogar. Y gracias al Señor vivimos tranquilos, con la ayuda de Dios. Dice que no nos falta ni nos sobra, pero somos felices. Así es. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, pues, en esta noche por este programa. Hermano, espero que les agrade lo que estamos haciendo y esperamos para el próximo programa que estamos próxima semana. Tenemos un invitado muy especial, mejor de lo que nacieron. El mejor está Todos son especiales para mí en los porque cielos. son hijos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando somos unas criaturas de Él, somos muy importantes para Él. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga. Hasta el próximo programa. Amén. Amén. Un aplauso.